Muchísimas gracias, doctora Castro. Las dos exposiciones han sido magníficas y decíamos al principio que seguimos elevando el nivel de conocimientos y que seguro saldremos de aquí sabiendo algo más que cuando entramos. Ahora vamos a abrir un coloquio, un turno de palabras, con el ruego de que las preguntas sean lo más generales posible y que sirvan para todos. Si alguno quiere hacer una pregunta de tipo personal, les rogamos que la guarde para luego, ahora en el aperitivo, ya se dirige a ellos de forma personal. ¿Alguna pregunta, por favor? María Ángeles, toma. Buenas tardes. Quiero dirigir al doctor Miguel y le quería preguntar, ¿nos podría explicar en modo coloquial qué es la éntesis? Sí, no lo he dicho mucho porque me ha dado la impresión de que el doctor Collantes ya lo habían tratado en alguna otra, lo ha mencionado él y entonces lo he dado por sabido. La éntesis es la unión entre el tendón y el hueso, ligamento y el hueso, cápsula-hueso. Esa unión entre los tejidos que hacen que nos movamos, el hueso soporta y los músculos y ligamentos nos sujetan y nos hacen mover. Esa unión, esa es la éntesis. ¿Alguna otra pregunta? Yo preguntaría... Un momentito, por favor, que yo sé que hay un micrófono. Buenas tardes. La pregunta es para el doctor de Miguel. ¿La ecografía se haría a la persona cuándo? ¿Cuando se le localiza un dolor? ¿Cuando tiene el personal antecedente de tener la enfermedad? ¿O de qué manera se haría? Depende de si me está hablando para hacer el diagnóstico de la enfermedad o ya en un paciente. No, diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad lo hacemos, y además así lo hicimos con los médicos de atención primaria de nuestro área y en el proyecto de espondiloartritis de inicio, en el Esperanza. Lo hacemos con unos criterios de derivación muy facilitos. Es un paciente en el que se sospecha que puede tener. Los criterios que utilizábamos eran pacientes menores de 45 años, o sea, fue más recomiendo que hay que analizar después, pero eso es lo que hicimos, y que tenían dolor lumbar inflamatorio o artritis periférica asimétrica. Eso es lo que tenían que tener en cuenta los médicos de cabecera cuando nos los derivaban a la consulta. Nos derivaban muy bien y la probabilidad de que ese paciente tuviese una espondilitis era muy alta. En nuestra área, en torno a 8 de cada 10 pacientes que nos derivaban. Y es muy simple, no hace falta ni análisis ni nada, ¿no? Un método muy barato. O sea, tengo una sospecha. Dolores de espalda, de gastritis inflamatoria, como los que todos ustedes conocen, o bien formas de artritis periférica. Bueno, en primer lugar, para Eugenio quería darle la enhorabuena por la presentación y por el premio. Se nos ha olvidado repartir la gafa en 3D para ver la ecografía, porque aunque Eugenio dice que se ve muy bien, yo solo veo peor que las películas del Plus, que nos poníamos a ver la raya a ver si veíamos algo. Sigo sin ver nada ahí, que ustedes ven un montón de cosas, pero para nosotros resulta complicado. Conozco a Eugenio hace mucho tiempo, él dice que le gusta la investigación, me consta que le gusta también el trato con los pacientes, la formación. Yo creo que es un Eduardo, pero en Madrid. Súper completo, es un tío que conozco que es a pie de póster, en todos los congresos, en el póster está él todo el rato y demás, súper trabajador. Estoy seguro que a la espondilitis dedica 16 horas al día, entre ver pacientes, investigar y demás. No quiero preguntarle a la delegada de salud si tenemos ecógrafo en el hospital, y si el ecógrafo es bueno, no se lo quiero preguntar, supongo que sí. Y la pregunta que quería hacerle a Eugenio es, cuando vosotros hacéis ecografía en lo que es la espondilitis, y habéis dicho, pues sí, este tiene espondilitis según ecografía, y habéis dejado transcurrir un tiempo, luego se ha visto que no, que era otro tipo de patología o demás, o que sí, que se ha confirmado el tema de espondilitis.
¿qué porcentaje de acierto más o menos sirve como prueba diagnóstica y demás? Y una segunda pregunta, ¿le están haciendo ya caso por ahí cuando usted dice que utilizar la ecografía? Eduardo me ha anticipado que sí, pero ¿usted cree que en medio plazo se instaurará con una prueba de diagnóstico? La primera pregunta, muchas gracias por los comentarios. Sí se ve, yo creo que algo han percibido, lo que pasa es que indudablemente hay que entrenarse y hay que saber qué es lo que uno está buscando, ¿no? Pero no es difícil, mis residentes lo aprenden enseguida. La fiabilidad en el diagnóstico, o sea, la precisión diagnóstica, nos estamos moviendo con una especificidad de en torno al 95%. Y una sensibilidad en las formas de inicio, pero cuando he puesto esa tabla de formas de inicio, estamos hablando de pacientes con una media que no llega a los 11 meses de evolución, 10 meses y algo, o sea, son pacientes muy precoces, probablemente la serie más precoz que hay en la literatura. En esos, la sensibilidad con un punto de corte de 20 es de en torno al 60%, pero la mayor parte de los pacientes están muy por encima de ese punto de corte, es decir, ahí ya la probabilidad es altísima. Formas, ya te digo, muy precoces, tanto axiales como periféricas. Eso es a la primera pregunta. A la segunda pregunta, y el IQ ratio era la razón de verosimilitud, es de 5.2 o algo así, o sea que sí que es un test eficaz. La segunda pregunta era si están haciendo caso. Yo creo que sí, lo que pasa es que todo, para que se abra camino, tiene que demostrar que es cierto y tiene que asentarse y tiene que demostrarse. Entonces yo creo que en este sentido todavía la ecografía es joven y yo no estoy nervioso porque todavía no estoy metido. Yo creo que tenemos que generar mejores evidencias. Esto es así. Si está haciendo caso, yo no hago prácticamente ninguna publicidad de nuestro índice. Y por ejemplo en el EULAR había de 3 países distintos, Brasil, Japón, Argelia, gente a la que no conozco, que traían trabajos hechos con el índice ecográfico nuestro. Y el ACR también había trabajos hechos con nuestro índice. Y tú ves, están utilizando el índice nuestro, pero es que hay otros, ¿sabes? O sea que la gente sí se está moviendo. Yo creo que se está generando bastante evidencia y entrará. Y tenía otra preguntilla para Mari Carmen. Perdona, para contestar a una medio malvada pregunta que le ha hecho la delegada. Si tenemos un ecógrafo, un magnífico ecógrafo, el problema es que no es tan problema, tú lo sabías. La cuestión es, y me importa decirlo porque es probable que se creen expectativas aquí, quiero que quede muy claro. La ecografía, una cosa es la ecografía como diseño, como investigación y como línea de investigación, como hace el doctor de Miguel, que lo usa, es su herramienta, y otra cosa es lo que es la aplicación a la práctica clínica. En la práctica clínica real, el uso del ecógrafo, el buen ecógrafo que tenemos, es de utilidad diaria, es decir, no es tanto para que todo lo que no quiero que se lleve las personas que están aquí la sensación de que si no se le hace una ecografía no lo estamos viendo bien. No, la ecografía responde a algunas preguntas que no se pueden contestar normalmente. Es decir, si yo tengo dudas, por ejemplo en el caso de los pacientes con Mari Carmen en terapia biológica, un paciente que no termina de ir bien, que está con terapia pero que sigue diciendo que le duele el talón, que le duele la fascia plantar, y tú le palpas, le tocas, le haces analítica y no termina de encontrarlo, ahí está la aplicación de la ecografía en la que te dice realmente, no, es que esto está muy activo todavía. Es decir, no es una herramienta para el diagnóstico estándar o para el seguimiento estándar. Son casos especiales o nos viene muy bien para casos de cohortes o de grupos de pacientes especialmente seguidos por algo concreto. Si empiezas con un paciente con una terapia nueva, pues
conveniente tener el máximo de datos posible. Ahí está bien la ecografía. O los pacientes que venían del programa Esperanza, pacientes, como ha preguntado usted, que están muy jóvenes, que no tenemos todavía muy claro si tienen... Ahí sí no sirve, pero quiero que por favor no malentiendan que hay un paciente al que no se le haga una ecografía es que lo estamos atendiendo mal, que no es así. No, vamos, que era un poco lo que estábamos viendo. A Mari Carmen Castro, primero felicitarle por el trabajo, felicitarle por el premio. Yo creo que Mari Carmen es otra de las personas que trabajan 14, 16 horas al día dedicadas al tema de policitis, lo cual como paciente y demás pues ya lo entendemos. Y simplemente quería una pregunta acerca de anti-TNF. A ver, primero, saber si existe alguna variedad de anti-TNF que se pueda colocar en plan comprimido y demás, que sea más fácil de aplicar que todo eso, si hay alguno en el mercado o está a punto de salir. En cuanto a anti-TNF, luego también un poco ver la interacción entre ambas cosas, ¿no? Es decir, si Eugenio facilita que se detecte antes la enfermedad y a ese mismo paciente se le puede meter anti-TNF, digamos, ahí tenemos un tratamiento muy bueno, ¿no? a lo que es el paciente, ¿no? Igual que antes, ahora tampoco voy a preguntar si desde la Consejería de Salud está habiendo presiones para recortar el presupuesto en anti-TNF, que estoy seguro de que no. Y entonces simplemente quería que me contestase un poco a la pregunta esa, si existen anti-TNF nuevos y si alguno de ellos puede ser vía oral que sea más fácil y más cómodo para el paciente. Anti-TNF no, pero otros fármacos contra otras moléculas, como, es lo que explicaba al final, la enfermedad reumática, la condilitis, no solamente el TNF es la molécula más importante, hay otras sustancias que son las que la provocan. Entonces hay otra serie de terapias biológicas que sí están próximas a salir también de investigación, que es la Previla, ¿vale? Que ese sí va a ser vía oral y se está estudiando en espondilitis. Y para artritis hay otro que son los inhibidores de la JAK, que esos sí están a punto de salir para artritis reumatoide. Siempre los fármacos que se utilizan en artritis sabéis que luego se prueban en espondilitis. Entonces es otro fármaco que si Dios quiere y funciona en espondilitis, pues también podrá ser en pastillas, en comprimido. Lo siento, pero tengo que comprender, yo no soy el delegado de salud ni Dios lo quiera, ni Dios lo permita, pero sí tengo que decir una cosa, yo creo que hay que dejarlo, y además me parece que es importante que lo sepa la gente. La Junta de Andalucía, que es la que actualmente es la que ejecuta los presupuestos generales de la comunidad, pues la experiencia está, y todo el mundo lo sabe, necesariamente, no entre si es bueno, si es malo, no voy a hacer juicio de valor, pero ha habido una reducción del presupuesto general, dentro de los presupuestos generales de la comunidad. Entonces, lo que en nuestro hospital se ha hecho se ha trasladado exactamente lo que esa reducción del presupuesto se ha trasladado directamente al hospital. En nuestro hospital, y algo tendrá que ver la delegada y también el gerente, se nos ha permitido que seamos los jefes de servicio los que decidamos cómo aplicar esa reducción de presupuesto. En otros hospitales, pues ha sido el propio gerente o la propia delegación la que ha dicho, pues esta reducción la vamos a hacer en este capítulo 1, personal, capítulo 2. Aquí, yo creo que es bueno que nos hayan trasladado a nosotros. Nosotros, con nuestro propio servicio, hemos decidido, bueno, vamos a ver, de todo lo que hacemos a lo largo del año, ¿dónde podemos ahorrar? ¿Dónde se puede intentar ahorrar? Pero ha sido un ejercicio de nuestro servicio, del propio servicio. Es decir, bueno, pues vamos a ver, ¿de dónde podemos? Bueno, pues ponemos un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, pero la premisa era, por lo menos en mi servicio, y eso es que de ninguna manera se resintiera la calidad de la atención profesional a los pacientes, no, de ninguna forma. Hay quizás de testigos, tanto los pacientes como los que creo que, habiendo hecho una reducción, bueno, los tiempos son lo que hay, creo que estamos consiguiendo
supuesto que no haya una repercusión ni sobre la ética ni sobre la estética de la ESA. Es verdad que ha habido una reducción. Te puedo decir que no ha habido ninguna imposición de verdad en cuanto a reducción de unos determinados fármacos. O sea, no ha habido una imposición, ha habido un ajuste como los políticos. Vamos a ver cómo no es como los políticos. Si tienes menos dinero, pues tienes que jugar con menos dinero. Y si no puedes gastar en otras cosas, hemos pensado que lo que sea más superfluo. Pues, ¿y qué es lo más superfluo? Pues a lo mejor es posible que determinados proyectos que teníamos mucha ilusión de poner en marcha los hayamos retrasado un poquitín para ponerlos en marcha el año que viene. Es posible. Y de ahí es de donde han sacado. ¿Era eso tu pregunta? De nada, Maribel. No, si me dejáis complemento a Eduardo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Se me oye? Por ahí? No, solo por tranquilizar también la misma línea. Eduardo lo hace estupendamente y seguramente no, sin duda, con mucha más credibilidad que yo. Pero sí que me parece importante porque en un momento tan complicado cualquier cosa o todos los recortes parece que son lo mismo y no es así. Por tanto, a mí me gustaría trasladar de manera contundente, porque si bien es cierto, como decía Eduardo, que esta comunidad autónoma, como el resto de comunidades autónomas, tenemos un objetivo de déficit que tenemos que cumplir si no queremos ser intervenidos por el Gobierno de la Nación, esto es así, y por tanto todas las políticas están obligadas a buscar márgenes de eficiencia que nos permitan, por responsabilidad política, cumplir con ese objetivo de déficit. En el ámbito de la sanidad, he tratado de decirlo en mi intervención, hemos hecho una apuesta decidida, que es seguir manteniendo un sistema que siga siendo universal, que siga siendo público y que no dé ni un paso atrás en lo que se refiere a derechos conseguidos en esta comunidad autónoma. Por tanto, sí que estamos buscando márgenes de eficiencia que, por ponerle algún ejemplo, nos está permitiendo hacer compras centralizadas, y Eduardo, que conoce bien el hospital, sabe que una de las apuestas ha sido la plataforma de compras, que nos ha permitido ahorrar de manera importante. O sencillamente incrementar otras maneras de trabajar, como incrementar la cirugía mayor ambulatoria frente a una cirugía tradicional. Por ejemplo, y les podría poner muchos más ejemplos. Sin lugar a dudas lo estamos pasando mal, con un esfuerzo importantísimo por parte de los profesionales, porque el objetivo que hemos marcado desde la Consejería de Salud es que no dar un paso atrás, no reducir derechos a los ciudadanos y no reducir el servicio, la cartera de servicios. Por eso, lógicamente, para nosotros es poner el dinero que tenemos básicamente en seguir atendiendo a las personas. Y hemos dejado, por ejemplo, de hacer obras, de hacer inversiones en infraestructura. Pero sí que la Consejería de Salud marca y tiene muy claro que donde no vamos a recortar es precisamente en la atención sanitaria. Por eso decía antes, frente a otras opciones que optan por privatizar, entendiendo que eso es más barato, ¿vale? Perdóname, no quiero... me importa mucho contarte a ti, pero sobre todo a los pacientes, cómo nuestro servicio está consiguiendo el objetivo de déficit. Y no te lo vas a creer. Y por favor, para que se lo diga al gerente del SAS, que creo que pretende hacer otras cosas un poquitín más disparatadas. Nosotros hemos conseguido negociar con las compañías farmacéuticas y hemos conseguido que las compañías farmacéuticas de todos los fármacos que se han puesto aquí bajen su margen de beneficio en una media de un 6%, con lo cual estamos utilizando los mismos fármacos del año pasado, la misma cantidad de fármacos del año pasado a un 6% menos, y ha sido por reducción directamente de la compañía. Y yo creo que ha sido una negociación directamente con ellos, le hemos contado la situación, esto es lo que hay, si queréis mantener vuestra capacidad de esto, pues tenéis que reducir, todo lo reducido, y la verdad es que nosotros, y si no Mari Carmen que me desmienta, no tenemos sensación de limitación, de prescripción. Es decir, esto es que le importa a los pacientes, le importa lo siguiente, que no crean que a mí, a nosotros, ni la administración, ni las compañías farmacéuticas me inducen o me
nos inducen a una prescripción de un fármaco u otro, ni porque sea más barato, ni porque sean mis amigos. Todos han reducido, y cuando digo todo, es todo. Y el que no ha reducido, porque ha habido una excepción, el que no ha reducido, lo siento, si a otro está un 6% más barato, lo siento en el alma. Ya que la cuestión ha sido que todos han ido y ha sido un esfuerzo que lo mismo durante este año se puede mantener, a lo mejor el año que viene no lo sé, pero este año sí lo hemos conseguido. Y yo creo que si en todos los hospitales se hiciera lo mismo, no habría necesidad de recorte de personal y de otros recortes. Pero en fin, sobre todo lo que más me importa decirle a los pacientes que están aquí es que en el Hospital Universitario Reina Sofía nadie, ni la administración, ni la compañía farmacéutica, inducen nunca ninguna prescripción. Si lo sabía porque me la preguntado. Ya, pero bueno. No, esta es una medida, solo por terminar. Que yo creo que es una medida importante y coincido contigo, que creo que las personas lo tienen que saber, ¿no? Lo que ha hecho el servicio de reumatología, que yo creo que tiene un enorme valor y efectivamente es una medida de la que he querido relacionar como de eficiencia, ¿no? Otra manera de comprar que nos permita márgenes de mejora. Ni más ni menos es lo que, a grosso modo, en tamaño grande, lo que plantea la Junta de Andalucía cuando plantea el concurso de medicamentos. Es decir, el esfuerzo lo queremos poner en que lo hagan la industria farmacéutica, bajando los precios y no el paciente. Por tanto, lo que ha hecho el servicio de reumatología del Hospital Reina Sofía, a mí me parece que es en pequeñito, ¿no? de laboratorio, pequeñito, hacer lo que se puede hacer, si nos lo imaginamos, ¿no? ¿Cuánto podríamos hacer si nos dejara el gobierno central hacer un concurso de todos los medicamentos que gastamos en toda Andalucía, ¿no? Sería una buena medida de ahorro que evitaría, pues, nos permitiría, mejor dicho, para hablar en positivo, seguir contando con los profesionales que tenemos y seguir contando con ninguna limitación a la hora de prescribir, ¿no? O sea, yo le agradezco el esfuerzo al servicio de reumatología porque me consta el esfuerzo que estáis haciendo. Lo he dicho antes, sé que estamos todos puestos en la labor de defender esto que estamos haciendo por la sanidad pública andaluza. Así que gracias públicamente a todos. Yo como soy de fuera, puedo hablar también. Yo creo que esto de la sanidad y de la enfermedad y de los pacientes y tal, pues es algo común. Nosotros cuando éramos estudiantes, cuando aprendíamos medicina, nos enseñaron a diagnosticar, a tratar, tal. Y hay otra dimensión que es la económica, y esa es importante, ¿no? Yo soy de Madrid y en Madrid pues, ha habido una reducción del 4,5% en el presupuesto de sanidad, y claro, te lo trasladan. Desde nuestro servicio, como política de servicio, claro, a nuestros pacientes no se les puede tocar, tienen sus derechos y tal. Entonces, bueno, también somos empleados públicos, comprometidos con la sanidad pública, y entonces hay que ver, comprendemos el marco en el que nos movemos, hay que ver cómo podemos hacer para reducir los costes sin que ninguno de nuestros pacientes les reduzcan la dosis, les reduzcan la administración de tratamientos, ni bloquear la entrada de nuevos pacientes en el uso de tratamientos, ¿no? Entonces así llevamos ya varios años. Nosotros estamos consiguiendo incrementar el número de pacientes tratados, hasta ahora ningún paciente que lo necesita no entra, y estamos consiguiendo reducir costes y mantenernos dentro de los márgenes que nos marca la Consejería de Sanidad nuestra, ¿no? Y se puede hacer, hay muchas medidas, o sea, es ponernos a pensar qué nos hace falta y cómo lo podemos hacer. Y hay, desde que las dosis de los medicamentos están hechas de formas estándar y no tienen en cuenta lo que pesamos unos y otros, que no todos los pacientes responden igual, y por eso han ido también a una respuesta estandarizada máxima. Podemos manejarnos en muchos pacientes con un 30% menos de la dosis necesaria, lo cual quiere decir que tenemos un margen de ahorro. Esto en nuestro servicio lo tenemos medido, es una de las guías de investigación nuestra, lo hacemos desde ECO, pero lo hacemos también desde la inmunología, desde la inmunogenicidad, desde la metrología clínica, es decir, cómo está el paciente en BASDAI, en ASDAS, etcétera, etcétera, y vemos que el paciente está respondiendo o no. Si el paciente no responde, jamás se le reduce la dosis, se le vuelve a poner en el nivel que necesita. Pero si el paciente responde y se le puede reducir dosis y nos cuesta menos dinero y el paciente está bien tratado, lo hacemos. Y con eso es con lo que nos estamos moviendo. O sea, yo creo que debemos salir de aquí con la sensación de que si tenemos algo se nos va a tratar, y yo creo que
así es como se está haciendo en todos lados, ¿no? Y bien reducido, pero a la vez la gente está recibiendo lo que tenía que recibir. Mientras hay otra pregunta, hay una medida más que se está haciendo, que seguro que está haciendo en todos los hospitales. Bueno, ahora mismo estamos en una fase de ensayos clínicos que bueno, tenemos que ir explorando nuevos fármacos que sean más eficaces, mejor, más seguros, más tolerados. Ahora mismo tenemos un ensayo clínico para el espondilitis que es con una pastilla. Y la verdad es que está yendo francamente muy bien. Es decir, que tenemos que seguir investigando y esto pasará como los teléfonos móviles, las teles. Cuando nos compramos los primeros teléfonos móviles valían un dineral y al cabo del tiempo pues valen nada. Con la terapia biológica poco a poco irán reduciendo el coste sin lugar a dudas, eso no cabe. Doctor Collante, mire, yo le quería preguntar, es que ha habido una cosa en la ponencia que me ha llamado un poco la atención. Yo llevo bastantes años, como usted me ha visto, muchos años aquí, cada vez que hay una ponencia de esta, y la verdad es que siempre oigo que los anti-TNF, pues los efectos secundarios que pueden producir son a veces menores que lo que la enfermedad en sí puede llevar. Y hoy en la ponencia he visto que hay dudas de que no saben ustedes que pueden traer esos tratamientos. Entonces ya me he quedado yo con un poquito de recelo porque digo, vamos a ver, ¿saben o no saben? ¿O es que están apareciendo ya enfermos con algún... en fin, no sé? Ya, sabía yo que eso ha sido una cosa que he puesto de Mari Carmen, digo, esto bueno. Una de las preguntas es ¿qué ocurre a largo plazo? Eso no contradice en absoluto lo que siempre hemos dicho. Vamos. Nosotros sabemos, con una perspectiva de 15 años, nosotros llevamos 15 años tratando lo que ocurre a los 15 años. Nadie, bueno, yo creo que no hay series más largas que la nuestra, ni en Europa siquiera, de más de 15 años. O sea, sabemos lo que ocurre desde que se pone el fármaco hasta 15 años después. Eso lo sabemos y es lo que mantenemos. Lo que Mari Carmen ha dicho, es que los pacientes con espondilitis, cuando empiezan con una terapia, empiezan, por ejemplo, con 30 años. La expectativa de vida es 50 años más. O sea, que se mueran, si no lo tienen con 80 años. Nosotros podemos garantizar con cierto punto, con cierta seguridad, lo que ocurre a 15 años. Pero cuando se empieza muy joven, ¿qué va a pasar a los 50 años? Eso es lo que quería decir ella. Es decir, que la duda que todavía nos queda es a más largo plazo. Un ejemplo, en la terapia biológica. Hoy día se sabe lo que dura una prótesis de cadera. Y si aquí estamos los Arias que saben más que yo de eso, una prótesis de cadera pues tiene una vida o tenía una vida de 20 años. Nadie podía saber que ya hay prótesis que duran 30 años, porque no se ha llegado. O sea, la evidencia dice que a 15 años son seguros, sin lugar a dudas, pero y a 35 años es que no lo sabemos. Esa es la cuestión, que no es que no queramos decirlo, es que nos sigue preocupando y estamos poniendo un faro. Voy a contar otra cosa. Hoy día nos estamos planteando también los antiinflamatorios no esteroideos usados desde la juventud, desde que tienen 25 años. ¿Qué va a pasar con un individuo que lleva tomando antiinflamatorios durante 50 años? La experiencia que tenemos hasta ahora mismo es que no pasa nada, pero ¿y si empiezan a aparecer datos? La medicina es así, podemos decir lo que podemos decir. Hacer futuribles no es bueno porque casi siempre nos equivocamos. Casi siempre en medicina, como te bases en un dato para hacer una extrapolación al futuro, casi siempre te equivocas porque el organismo humano es tan sabio como que por encima de suficiente con que los médicos digan una cosa porque sea otra, sin tener duda. La última pregunta, por favor, Alberto. Bueno, buenos días. Algunos me conocéis, soy el presidente de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis y nada más quería agradecer, Jesús, que sigáis haciendo el trabajo que hacéis
qué buena muestra es esta jornada. A los ponentes, enhorabuena por los premios que han obtenido, que es una buena muestra de que se sigue trabajando y se sigue investigando en este país, que aunque nos pensemos que estamos a la cola, no es así. Bueno, Juan Luis, como bien decíais, ha estado en EULAR, hemos tenido posibilidad de asistir a alguna charla, alguna ponencia, y los médicos españoles ponen el listón muy alto. Y después de todas las intervenciones, solamente decir una pequeña cosa, que respecto a lo que estaba diciendo el doctor Collantes, también tenemos que mirar atrás. Yo soy paciente de espondilitis y veo compañeros que han tardado 10, 12 años en ser diagnosticados con malformaciones, y veo los pacientes que estamos llegando ahora a las asociaciones y a las consultas. Se nos diagnostica antes, se nos ponen tratamientos antes, y yo, si pongo sobre una balanza el estar mal con una discapacidad grave o el estar con una buena calidad de vida, un tratamiento, y saber dentro de 30 años, yo mi vida es ahora, o sea, es hoy. Tengo 2 hijos, una mujer, y mi calidad de vida la estoy viviendo hoy. Dentro de 30 años, Dios sabe lo que puede pasar dentro de 30 años, pero que ahora estamos muy avanzados y que, bueno, yo creo que es el camino. En buena muestra, me voy muy a gusto con el comentario que ha hecho el doctor Collantes y el doctor de Miguel, porque en este país deberían de tomar nota, quien tiene que tomar, de que muchas veces hay que contar con los profesionales a la hora de hacer las cosas. Y yo creo que en este país se cuenta mal, tarde o nunca. Entonces, bueno, en ese sentido voy a hacer un poco eco en estos días, si te parece, Jesús, preparamos una notita de prensa, alguna cosa, porque creo que aquí hoy se ha hablado de muchas cosas interesantes y, bueno, y mi enhorabuena a todos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pedro pertenece al grupo del doctor de Miguel y de la doctora Castro en cuanto a las horas que dedica a la espondilitis. La sensación que nos llevamos desde aquí es que tanto de forma profesional, los profesionales de la sanidad, como los representantes políticos, además hoy tenemos aquí las 2 opciones fuertes que hay en España, la sensación que nos llevamos es que estamos en buenas manos. Creo que el que participen en esta jornada, que nos acompañe y que además con esa elegancia hayan respondido a las preguntas que todos tenemos, y la forma de actuar de los profesionales de la medicina nos da esa tranquilidad que estamos en buenas manos. Ahora vamos a pasar al aperitivo, luego seguiremos dialogando, seguiremos con nuestra jornada. Muchas gracias. Darle la enhorabuena por la presentación y por el premio. Se nos ha olvidado repartir la gafa en 3D para ver la ecografía, porque aunque Eugenio dice que se ve muy bien, yo solo veo peor que las películas del Plus, que nos poníamos a ver la raya a ver si veíamos algo. Sigo sin ver nada ahí, o sea que ustedes ven un montón de cosas, pero para nosotros resulta complicado. Conozco a Eugenio hace mucho tiempo, él dice que le gusta la investigación, me consta que le gusta también el trato con los pacientes, la formación. Yo creo que es un Eduardo, pero en Madrid. Súper completo, es un tío que conozco que es a pie de póster, en todos los congresos, en el póster está él todo el rato y demás, súper trabajador. Estoy seguro que a la espondilitis dedica 16 horas al día, entre ver pacientes, investigar y demás. No quiero preguntarle a la delegada de salud si tenemos... Después, pero eso es lo que decimos, que tenían dolor lumbar inflamatorio o artritis periférica de clase médica. Eso es lo que tenían que tener en cuenta los médicos de cabecera cuando nos los derivaban a la consulta. Nos derivaban muy bien y la probabilidad de que ese paciente tuviese una espondilitis era muy alta. En nuestra área, en torno a 8 de cada 10 pacientes que nos derivaban. Y es muy simple, no hace falta ni análisis ni nada, ¿no? Un método muy barato. O sea, tengo una sospecha. Dolores de espalda, de gastritis inflamatoria, como lo que todos ustedes conocen, o bien formas de artritis periférica. Bueno, en primer lugar, para
Eugenio quería, bueno... Muchísimas gracias, doctora Castro. Las dos exposiciones han sido magníficas y decíamos al principio que seguimos elevando el nivel de conocimientos y que seguro saldremos de aquí sabiendo algo más que cuando entramos. Ahora vamos a abrir un coloquio, un turno de palabras, con el ruego de que las preguntas sean lo más generales posible, que sirvan para todos. Si alguno quiere hacer una pregunta de tipo personal, les rogamos que la guarde para luego ahora en el aperitivo ya se dirige a ellos de forma personal. ¿Alguna pregunta, por favor? María Ángeles, toma. Buenas tardes. Quiero dirigir al doctor Miguel y le quería preguntar, ¿nos podría explicar en modo coloquial qué es la íntesis? Sí, no lo he dicho mucho porque me ha dado la impresión de que el doctor Collantes ya lo habían tratado en alguna otra, lo ha mencionado él y entonces lo he dado por salido. La íntesis es la unión entre el tendón y el hueso, el ligamento y el hueso, cápsula-hueso. Esa unión entre los tejidos que hacen que nos movamos, el hueso soporta, y los músculos y ligamentos nos sujetan y nos hacen mover. Esa unión, esa es la íntesis. ¿Alguna otra pregunta? Yo preguntaría... Un momentito, por favor, que yo sé que hay un micrófono. Buenas tardes. La pregunta es para el doctor de Miguel. ¿La ecografía se haría a la persona cuándo? ¿Cuando se le localiza un dolor? ¿Cuando tiene personal antecedente de tener la enfermedad? ¿O de qué manera se haría? Depende si me está hablando para hacer el diagnóstico de la enfermedad o ya en un paciente. No, diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad lo hacemos, y además así lo hicimos con los médicos de atención primaria en nuestro área y en el proyecto de espondiloartritis de inicio, en el Esperanza. Lo hacemos con unos criterios de derivación muy facilitos. Es un paciente en el que se sospecha que puede tener. Los criterios que utilizábamos eran pacientes menores de 45 años, o sea, más recomiendo